que es investigador del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo, con Julián Ruiz, tributarista, y con Alejandra Escarano, que es economista, cada uno desde su especialidad. Me imagino que desde ahí partirá el punto de análisis. ¿Qué te dejó este análisis, el debate, en términos económicos, por lo menos de lo que se vio ayer? Bueno, la verdad es que el presidente se mostró siempre hablando del pasado y nunca reconociendo todos los problemas que generó su plan económico. De hecho, por ejemplo, cuando habló de la pobreza, siguió refiriéndose a que el gobierno anterior no la medía, pero no nos contó cómo va a salir del 40% de pobreza que se estima para fin de año. Pensemos que más de la mitad de los niños viven en la pobreza, y no dijo ni una palabra de cómo iba a salir de este problema que él mismo generó a través de todas las políticas económicas que viene implementando. De acá a fin de año se van a seguir deteriorando todos los indicadores socioeconómicos, y no dijo una palabra de cómo salir de eso. De hecho, la única medida que nombró fue un supuesto alivio para los deudores UBA, y se aplicaría a partir del 1 de enero, cuando él ya es presidente y podría empezar a aplicarlo ahora. Ahora, importante, Matías, lo de Alberto Fernández, que él reivindicó el trabajo formal como ordenador social. Eso lo planteó Alberto Fernández cuando otros candidatos como Esper y Mauricio Macri lo ven a todo esto como un costo, ¿no? Se lo dijo Alberto Fernández. Para usted el trabajo es un costo, presidente, le dijo Alberto Fernández. ¿Qué opinas de ese pasaje del debate? Me parece que fue un pasaje interesante porque ahí quedó bien claro el diagnóstico que hace Alberto Fernández sobre por qué el empleo tuvo la evolución tan crítica que tuvo durante estos últimos 4 años. Hubo tal vez 3 miradas muy bien definidas respecto de qué pasó con el empleo y cuáles son las propuestas a futuro para revertir esta situación. Por un lado, la del presidente Macri, que si bien reconoció algunos problemas en el mercado de trabajo, tuvo una visión optimista, sostuvo que durante su gestión se crearon 1 millón de empleos y que una vez atravesada la incertidumbre política por el triunfo de Alberto Fernández en las PASO, se volvería a generar empleo. Esta fue la visión de Macri. Por otro lado, Esper tuvo una visión muy dura con los sindicatos y con las leyes laborales, planteando justamente que los sindicatos y que las leyes laborales, y en particular los impuestos al trabajo que él describió como los más altos del mundo, son los grandes responsables de los problemas de empleo en nuestro país. Y Alberto Fernández identificó, como vos bien planteabas muy claramente, que el problema durante estos años fue que tuvimos un presidente que identificó al trabajo como un costo, y que esa identificación después se viabilizó en una total prescindencia del Estado respecto de qué pasó con el empleo. El Estado destruyó el Ministerio de Trabajo, el Estado no tuvo políticas para evitar que la desocupación trepara a su valor más alto de los últimos 13 años, y el Estado también tuvo una visión muy ingenua respecto de qué pasa con esos desocupados que teóricamente se convierten en emprendedores. A esto Alberto Fernández lo llamó la uberización de la economía, pero que en realidad, más que emprendedores, profesionales que generan alto valor agregado, terminan siendo, Alberto Fernández lo refirió con la metáfora. Porque Macri también levantó en su discurso de anoche los acuerdos con Vaca Muerta, ¿no? Como punto positivo de su gestión. Bueno, la verdad que esa es una referencia muy complicada, porque una de las propuestas de Macri fue seguir por esa línea de los acuerdos de productividad como fue el de Vaca Muerta. El ejemplo de Vaca Muerta fue una modificación en el convenio colectivo que básicamente implicó una reducción de costos, una flexibilización de las condiciones laborales y una reducción de las condiciones de seguridad que derivó en la muerte de 8 trabajadores que se podrían haber evitado justamente porque se redujeron las condiciones de seguridad. Sí, la verdad que es un punto de partida como el de otros que ha elegido el presidente Macri, donde la realidad muestra otra cosa. Pero te quiero preguntar, Julián, muchos hablaron de la cuestión de los impuestos, enfocados desde distintas áreas, aristas y de diferentes análisis. ¿Cómo puedes sintetizar este tema de lo que se ha tratado en el debate según quien haya En realidad pareciera que hay 2 grandes grupos. Uno es el conformado por Esper, Gómez Centurión y Macri, ¿está bien? Y por el otro lado está el de Alberto y Labaña. Fundamentalmente... Y el Caño, bueno, del Caño también sería la tercera opción, la tercera pata. Lo que planteo acá es el tema de la coparticipación federal, ¿no? Cómo se redistribuyen estos ingresos, ¿no? Pareciera, para darlo a entender claro, lo que plantea Esper es, por ejemplo, cuando uno va a comprar un auto y le hacen un 50% de descuento y uno piensa que en realidad hizo un gran negocio porque le hicieron un descuento, bueno, plantea esta idea del ancla psicológica de que hay que eliminar la coparticipación federal. Esto implicaría volver al unitarismo de antes de la Constitución de 1853. Como medida electoral parece muy choqueante,
pero es de imposible cumplimiento porque habría que modificar, reitero, la Constitución Nacional. Sin embargo, ¿qué genera esto? Empezar a hablar este tema de reduzcamos la participación que tienen las provincias, reduzcamos las contribuciones de seguridad social, deja instalado un tema para que en el futuro cualquier medida que se pudiese llegar a tomar en ese sentido no pareciese tan malo en relación a lo que plantea. Con lo cual hay que tener un especial cuidado respecto de estas medidas que plantea. ¿Pero es posible lo que dijo Espert, por ejemplo? No, bajo ningún punto de vista. No, hay que modificar la Constitución. La Constitución establece en su artículo, en el preámbulo, en el 121, en el 126, para no hacerlo largo, que las provincias son anteriores a la nación, que tienen poderes propios y los impuestos, determinados impuestos, los establecen las provincias. Con lo cual esta idea de agarrar y decir vamos a sacar la coparticipación porque las provincias son ineficientes, gastan de más, es imposible. Lo que sí se puede modificar es la ley de coparticipación federal, es cómo se distribuye esto, y es uno de los temas que, por ejemplo, el PJ, cuando le elevó el proyecto a Alberto, tiene muy en cuenta, que es tratemos de hacer un país federal en serio, que no tengamos una postergación de los sectores más alejados del puerto, que es lo que sucede, más la zona noroeste, y a partir de ahí construir una Argentina más igualitaria. Por el otro lado, esto de eliminar la coparticipación o reducirla a su mínima expresión me parece que es inviable. Alejandra, a ver, yo decía hoy al comienzo del noticiero, el presidente y su gobierno construyeron un país imaginario, ¿no? Mismo ayer Alberto Fernández lo dijo en su discurso, o por lo menos en el debate, aquí hay gobernadores presentes que no me dejan mentir. El presupuesto en obras destinado de nación a provincias prácticamente nunca llegaron. Yo tuve la posibilidad de entrevistarlo al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y él me dijo que la plata de la nación a la provincia en obras, no, el gobierno no la distribuyó. No, hay dos formas de que la nación le dé plata a las provincias. Una, que es automática a través de la coparticipación de impuestos, y otra a través de transferencias que hace el Tesoro Nacional a las provincias, en general para obras. En ese rubro están totalmente subejecutadas. De hecho, para el presupuesto que presentaron para el año 2020, hay partidas que ni siquiera aumentan en términos nominales, o sea, que tienen menos plata destinada para el año que viene de lo que fue para este año, con una inflación proyectada de arriba del 50%. Así que el ajuste es muy fuerte, y en áreas sensibles como obras de capital, en, por ejemplo, educación, en vivienda. Entonces, la verdad es que este federalismo del que nos intenta hablar Macri, cuando uno va a la realidad, es bastante distinto. Son los propios gobernadores que terminan poniendo la plata para las obras en sus provincias. Sí, cuando tienen la posibilidad de hacer eso, o si no, no pueden hacer esas obras. Ese es un gran problema que tienen, y el único federalismo que planteó Macri es endeudar a todas las provincias. Nosotros desde el Centro de Economía Política Argentina hicimos un informe donde se veía justamente cómo todas las provincias, al igual que la nación, se habían endeudado, y en términos de recaudación tributaria tenían comprometida gran parte de esa recaudación para el pago de la deuda en los futuros años. Matías, ¿hubo un ganador en el debate? ¿Sentiste que hubo un ganador? El debate tiene un formato difícil.